Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidas. Eh, bueno, mi nombre es Evelyn Kauper, ahí lo pueden ver, soy docente de acá de la Facultad de Diseño y Comunicación y en esta oportunidad voy a tener el gusto de ser la coordinadora de esta comisión, la Comisión 25 del Sexto Foro de Experiencias Innovadoras. Eh, Igual vamos a esperar unos minutos para ver si se siguen sumando participantes y expositores. Sí, lo que les voy a recordar, lo mismo que les decía a Yelena al comienzo, que los que son expositores, buenas tardes, Hilar, eh, vamos a tener las cámaras, ¿sí? Prendidas y los micrófonos silenciados solamente en el momento que tengan que dar su exposición. Los micrófonos van a estar habilitados. Y por supuesto, después se va a abrir el debate una vez que escuchemos todas las exposiciones. Lo que vamos a hacer después es debatir, es poder ampliar cada concepto, cada tema eh, que hayan expuesto, y inclusive las personas que están también de asistentes pueden hacernos consultas y demás por el chat, a través del chat que después van a ser respondidas. Sí, como excepción, creo que en este caso Luz nos había comentado que, bueno, tenía un inconveniente con la cámara, y en el caso que tengan que compartir algún tipo de archivo, pantalla o video, y hay algún problema de conectividad, como excepción sí se puede apagar la cámara, ¿sí? Generalmente a veces eso agiliza también la exposición. Gracias a todos por estar acá, gracias a todas. Los voy a ir nombrando y en ese orden es el que vamos a ir exponiendo. De todas maneras después voy a ir nombrando a una por una. Cada expositor va a tener entre 5 y 7 minutos para hablar, para desarrollar su tema. Y en el caso de la dupla que tenemos, que es Sofía Torres Toranzo y Martina Pizarro Míguez, que son dos docentes que comparten, digamos, las aulas, ellas en total van a tener 10 minutos para exponer, ¿sí? Entonces, bueno, les recuerdo eso, que al momento de exponer, esa es la persona que va a tener habilitado cámara siempre, pero el micrófono encendido y los demás silenciados. Lo que vamos a hacer para respetar los tiempos también de exposición, cuando esté faltando un minuto, les voy a ir escribiendo por el chat. Si les resulta más cómodo por ahí, lo hago por ahí, o si quieren, les digo por acá, queda un minuto. Lo que ustedes prefieran, lo que se sientan más cómodas, eh, para ir controlando también y cronometrando los tiempos. Y bueno, volverles a repetir, durante estas exposiciones todos los participantes pueden elaborar sus consultas y sus apreciaciones a través del chat, que luego las vamos a ir evacuando. Así que bueno, bienvenidas nuevamente a todas. Voy a presentarlas, quienes nos acompañan hoy en esta comisión. Luz María Rodríguez Coliut, quien está con la cámara, ella es la que tiene la cámara apagada. Hola Luz. No sé si vos estás. Hola, ¿cómo Hola Luz. están? Sí, acá estoy. Buenísimo. Isabel Álvarez. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Buenísimo. Carla Ferrari. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenida. Paola Natín. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Romina Perrone. Acá estoy, ¿qué tal? Hola a todas. ¿Cómo estás, Romy? Sofía Torres Toranzo y Martina Pizarro Míguez. La tengo a Hola, sí, ¿qué tal? Martina. ¿Cómo estás, Sofía Martina? está ingresando en minutos, está llegando el trabajo. Perfecto, perfecto, buenísimo, bárbaro. No sé si tenés algún inconveniente, Martina, con la cámara, o vos la podrás encender. Me la puedo poner por ahí, si escucho mal, no hay drama que la apague Perfecto, por un sí, tema de sí, sí, Wi-Fi. exactamente, sí, eso es lo que dijimos recién. Y Cintia Valladares, no sé si la tenés. Ah, ahí está Cintia, sí, la teníamos recién ahí. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, bienvenidas. Y bueno, si les parece, comenzamos, ¿sí? Luz, te escuchamos. Genial, bueno, muchas gracias Evelyn, hola a No, por todos. favor. Eh,
Yo soy Luz Coyú, soy docente acá de la UP de Introducción a la Investigación Online. Y bueno, la idea más o menos de la propuesta que yo había leído, que era para hoy, es un poco hablar del proyecto integrador de la materia. En el caso de las asignaturas online, como que todos tenemos una misma planificación, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, pero todos tenemos como casi lo mismo, así que no es que podemos desviarnos mucho del plan. Y dentro de todo el proyecto integrador que nosotros tenemos en Introducción a la Investigación, es hablar, o sea, conocer a un emprendedor, ¿sí? En base a una temática, un recorte temático que los estudiantes elijan. Para hacer esto, lo que hacemos con el proyecto integrador es tratarlo desde el mero comienzo de la cursada, o sea, del cuatrimestre. Si a partir de la segunda semana, los chicos tienen que empezar a elegir su recorte temático. Luego de eso, o sea, el recorte temático tiene que estar relacionado a la carrera de ellos. Y tiene que tener, yo lo que les hago la particularidad es que tiene que ser un recorte contemporáneo y un recorte local. En el caso de ser local, donde se encuentren residiendo. ¿Por qué? Ahora yo les voy a explicar por qué. Para la etapa sería la cuarta semana de clase, los chicos tienen que elegir el emprendedor. En este caso el emprendedor también tiene que ser obviamente local. ¿Por qué? Porque lo van a entrevistar en un futuro. Yo me adelanto, pero después les comento un poco más. Entonces, la primera etapa oficial del proyecto integrador es esta: elegir el emprendedor local que esté relacionado al recorte y hacer como una biografía, ¿no? Adentrarse un poco, y en el caso de que no les cope mucho el recorte temático, que puede pasar que hayan elegido 2 semanas antes, después se decidieron que preferían otro, o las devoluciones que yo les haya hecho en el recorte original, los chicos lo pulen y ahí sí hacen como el recorte oficial que van a estar tratando a lo largo del resto de la cursada. Una vez que tiene esa lección y todo, bueno, pasamos dos semanas o 3, y ahí lo que hacen los chicos sí es interiorizarse en la hipótesis que van a tratar, ¿sí? Que va a partir del recorte temático que ellos eligieron. Y van a setear las bases de la investigación, ya sean los objetivos, ya sean las preguntas-problema, el marco conceptual, ya ahí ya se van, o sea, obviamente que todo esto va siguiendo lo que vamos viendo en la cursada, ¿sí? Entonces no es necesariamente que es algo que están sacando de la galera, sino que, bueno, que lo tienen establecido y saben cómo más o menos cómo orientarse. En sí, toda la asignatura corre en base a ese recorte temático, porque tenemos actividades en el medio que no son relacionadas al proyecto integrador, pero que los ayudan después más adelante, como es, por ejemplo, la elección de fichas bibliográficas o la elección de variables, que después, eventualmente, cuando ellos hacen ya les voy a mostrar, bueno, les voy a contar, hacen más adelante de etapa 5, que es la redacción del desarrollo. Todo esto les sirve, todo lo que fuimos viendo en las actividades intermedias, que no son etapas de proyecto integrador, pero les van a servir después como material. Siempre les digo a los chicos que lo reutilicen de una manera. Bueno, en la etapa 2 vemos esas cuestiones. En la etapa 3 es donde realizan ellos una observación del espacio de trabajo del emprendedor. Por eso nuevamente yo les insisto que sea local, para que ellos puedan ir y ver personalmente, tocar, caminar, hablar de lo que sea con los empleados, por ejemplo, del local, ¿sí? Para conocer un poco más al emprendedor y cómo es que se desarrolla. En la etapa 4, los chicos se lo entrevistan, que es lo que yo les comentaba antes, se sientan y hablan con el emprendedor. Bueno, en el caso de que sea un problema muy grande, ¿no? Pueden hacerlo por WhatsApp, pueden hacerlo por Zoom. Bien, siempre y cuando quede grabado, ¿sí? De una manera que me hagan captura de pantalla, que me pasen después los audios de WhatsApp, que graben el Zoom o le saquen captura de pantalla de la conversación que tuvieron con Zoom. Yo por las dudas, porque he tenido alumnos que reutilizaron una entrevista que le hicieron en una revista, uno de los emprendedores. Entonces, para evitar eso, que yo soy la primera que hice evitar el plagio desde la primera clase,
Para evitar eso, ahora desafortunadamente tengo que andar como policía, ¿no? Pero que me saquen una captura de pantalla o me manden algo que queden claro de que lo hicieron ellos. Porque de otro modo es la transcripción nada más y la memoria descriptiva de la entrevista. Bueno, una vez que tienen todas estas etapas, tienen que pasar a etapa 5, que yo les comentaba, es el desarrollo, es donde ellos van a tomar los ejes conceptuales que eligieron en la etapa 2 y van a empezar a desarrollar la investigación, ¿sí? El desarrollo nada más, o sea, el cuerpo, ¿sí? El patty en la hamburguesa, en donde ellos, en función de la hipótesis, van a justificar todo bueno, sí, la función de la hipótesis van a justificar justamente esto, la hipótesis, van a comprobarla o no en base a los ejes, a la teoría, a la entrevista, al visionado, a todo lo que encontraron las variables, a todo lo que hicieron hasta ahora, bueno, lo integran ahí de forma de redactarla lindo, qué sé yo, bueno, esas cosas tradicionales, ¿no? En la etapa 6, lo que yo les pido es que hagan la introducción y las conclusiones. Ahí cambia un poco de lo que nos pide la consigna que nos dieron en la UP, no le digan nada a la gente de planificación, pero ahí yo los desvío un poco porque prefiero eso, si no nos hacen hacer una vez la introducción y otra vez las conclusiones, pero yo lo que siento es que son como correlativas, hasta son hermanadas, digamos, ¿no? Entonces es mejor, los chicos se orientan mucho mejor haciendo las dos cosas juntas que haciendo primero una y después la otra. Porque casi como que se espejan, o sea, de un lado ellos ponen, en la introducción ponen todas las cosas, y en la introducción pones cuál es la hipótesis, cuál es la pregunta problema, cuáles los ejes, y después al final lo que haces es lo mismo, se comprobó esta hipótesis porque a través de este eje tuvimos esa conclusión, a través de este eje tenemos esta otra conclusión, ¿sí? En la 7 perfeccionan todo eso, y después de etapa final de nuevo perfeccionan todo eso y agregan los cuerpos. Y ese sería todo el proyecto integrador en sí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Luz. Perfecto con el tiempo, justo que te avisé. Sí. ¿Pudiste verlo al mensaje? Porque quizás también me preocupa eso, que puedan también verlo. Si no, los interrumpo No, sí, por me llegó acá. justo que, Perfecto. que terminé. Perfecto. Todo muy coordinado. Esto es muy de televisión. Así que bueno, muchísimas gracias, Luz. No, por favor. Después vamos obviamente, a retomar todo esto que vos nos comentaste. Así que te agradezco un montón la exposición. Gracias. Bueno, seguimos con Isabel Álvarez. Aquí estamos, Isabel. Bien, bueno, yo también estoy online, como decía Luz, obviamente con un esquema de trabajo muy pautado. El proyecto nuestro es Publicidad 1, la materia, y el proyecto consiste en generar una campaña publicitaria. Publi 1 tiene la particularidad que es una materia troncal. Esto hace que muchas, no solamente vengan alumnos de publicidad, sino de otras carreras. Todos los diseños están ahí porque, bueno, el tema, en realidad como que la publicidad se mete en todas las áreas. Entonces, es como que a muchas carreras les viene bien tener conocimiento de publicidad. Esto hace también que lleguen chicos que no tienen ninguna idea de publicidad, más allá obviamente los que están iniciando la carrera de publicidad, primer año no tienen mucha idea, y gente por ahí, no sé, de diseño textil que tampoco lo tiene, no tiene por qué tenerlo. Entonces, los trabajos son, en un principio, uno podría pensar que no son tan enriquecedores o tan ricos porque los chicos no tienen experiencia. Por eso es que se empieza con, obviamente, la investigación de todo, si se les propone elegir un producto o un servicio, la idea justamente es que ellos lo elijan para que se sientan cómodos con ese producto, por más que obviamente yo sugiero algunas pautas, por ahí los chicos eligen un producto que es muy exclusivo, que de hecho sucedió, en este último cuatrimestre un grupo había elegido un reloj Rolex, que resistía todos los campos magnéticos, ¿no? Es decir, era inalterable frente a campos magnéticos.
claro, era súper ese reloj, pero en realidad no lo necesitaba nadie, lo necesitaba muy poca gente, porque hablaba de por ahí un geólogo que va a meterse, no sé, adentro de un volcán. Buenísimo, pero voy a vender uno cada 2 años. Y encima obviamente tenía un costo importante, ¿no? Entonces hubo que replantear, en un momento dado yo decía, miren chicos, no, seguimos, bueno, a mitad de cuatrimestre dijeron, no podemos seguir más porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, esto dio para replantear un montón de cosas en ese grupo y en los demás grupos también, y la importancia de llegar a un conocimiento acabado del target al que voy a dirigirme para que realmente la campaña sea efectiva. Justamente sobre este punto me interesó la propuesta de uno de los grupos, que me decís que estoy habilitada para compartir pantalla. Perfecto, bueno, vamos a intentarlo entonces. Estaba silenciada yo para no molestarte. Sí, sí, están todos habilitados, Isabel. Perfecto. A ver. Aquí debería estar. Compartir pantalla. Y quiero mostrarles esto. A ver si ahí sale. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Bien. Ahora sí no sé si voy a poder ver el chat. cuando me diga. Entonces cualquier cosa me hace señas. Se levanta una manito cuando falte un minuto. Interrumpime, Genial. no hay problema. Bueno, el producto que había elegido este grupo era Not Meat, la carne molida en base a plantas, ¿no? Es decir, hecha con plantas. Y a base también de un algoritmo. Este producto todavía no está en Argentina, entonces lo que ellos proponían era lanzarlo en el país, que generar todo el lanzamiento. Cuando yo veo el target que ellos habían encontrado, era un target obviamente que está interesado en no comer carne, ya sea por un principio, digamos, de salud o un principio ideológico, o un principio ecológico también, ¿no? Por todo el tema, el daño ecológico que puede llegar a generar, producir ganado en mucha cantidad. Entonces, yo decía, bueno, se van a dirigir a ese público puntualmente y de qué manera. Lo lógico, el camino obvio sería decir, bueno, vamos a ponernos en una vaquita pintada de verde, o seamos todos felices, con un mundo poco contaminado. Hicieron algo diferente. A ver si logro pasarlo. No, ¿por qué no puedo? Se supone que yo doy enter y se debería mover, ¿verdad? Sí. No. ¿Querés dejar de compartir y volver a compartir? A ver, vamos a hacer eso. A veces suceden esos milagros. Sí. A ver. No, pero... No, bueno, voy a hacer algo. Voy a mostrarles el PowerPoint, está entero con las miniaturas. ¿Ahí lo ven? Porque me parece mejor esto. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, bueno. Este es el camino que usaron los chicos. Es decir, buscar un alimento que es muy típico nuestro. Si ellos decían, bueno, que si pensamos en comida casera, comida natural, aparecen recetas tradicionales para nuestro público, es decir, para un público general, un universo muy amplio en Argentina. Entonces, tomaron esos alimentos y los hicieron, es decir, proponen hacerlo con Not Meat. Entonces, teníamos las albóndigas, perdón por mostrar esto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, fideo boloñesa, imagínense que a mí me lo mostraban a las 9 de la noche, yo me masticaba el teclado. Y un pastel de carne, un pastel de papa. Entonces, realmente me pareció muy interesante la propuesta, se pararon en otro lugar, obviamente hicieron algo que transmitía la idea de ellos, porque el eslogan de la campaña, ¿no? Del producto, era sin sacrificio, es decir, no te pierdas de comer ese plato que te gusta, si bien no vas a usar la carne molida que usas, o la carne picada, como decimos nosotros, que es lo habitual. Bien, Evelyn.
Entonces, esto me pareció porque una de las premisas que decíamos en toda campaña es que tiene que ser innovadora. Es muy difícil en un mercado ultra saturado de mensajes encontrar un mensaje que sea innovador. Y a mí me pareció que esta propuesta que hacían los chicos realmente era una forma distinta de vender un producto que todavía no está, pero bueno, estaría ingresando al mercado. Eso es todo, espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Sí, la verdad, sumamente interesante. Sumamente interesante. Desde lo visual, ¿no es cierto? Esto que vos hablabas, Muy llamativa. tal cual. Obviamente esto lo vamos a desarrollar después cuando terminemos de exponer todas. Con Bueno, gusto. gracias, Isabel. Carla Ferrari, ¿estás por ahí? Sí. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Mi voz de laringitis. En vacaciones, re bien lo mío. Ah. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Carla Ferrari. Yo trabajo en la Facultad de Diseño, ya hace más de 15 años que estoy en la facultad. Doy la materia Taller de Reflexión Artística, que es la historia del arte, que es lo que yo digo es el cuco dentro de la Facultad de Diseño de la materia teórica, que nunca nadie quiere. Está dividida en tres: el Taller de Reflexión Artística 1, que es como lo más contemporáneo, siglo XX, Taller de Reflexión Artística 2, que es de la prehistoria hasta la Edad Media, y 3 es de el Renacimiento hasta siglo XIX. Yo he dado alternativamente las tres materias. Tengo comisiones mixtas, como decía Isabel, en el sentido de que es una materia que atraviesa varias carreras. Tengo alumnos de interiores, de diseño gráfico, de moda, de ilustración, de dirección de arte. Con lo cual se hace un paneo general dentro de lo que es la historia del arte. Es un cuatrimestre de 12 clases y vamos así como viendo siglos y siglos. Y lo que mayormente me atravesó, sobre todo a través de todos estos años que estoy dando la materia, fue tratar de llamar la atención con los chicos, ¿no? Y esto hace 7 años lo pude terminar como de captar después de un comentario de un alumno, exalumno, que me dijo: profe, viajé a París y me acordé de vos, de las catedrales góticas, y te tendría que haber dado más bolillas en las clases. Y bueno, ahí como que le cayó la ficha de lo que habíamos visto en la clase, funcionaba y era algo real. Entonces, hablando con Carlos Caram, decidí hacer como un paralelismo, ya que Buenos Aires tiene un patrimonio a nivel arquitectónico tan importante, y hacer como una bajada a ciertos edificios emblemáticos dentro del patrimonio de Buenos Aires, como para que ellos puedan ver, ¿no? Como futuros diseñadores, tienen una formación muy visual, y la idea un poco del tanto teórico, quizás haciéndole una bajada a ciertos edificios como paralelismos en, no sé, la Facultad de Derecho, en un estilo greco-romano, puedan ver lo que es una columna y apreciarlo de otra manera. Y la verdad que funcionó muy bien. Armé un listado de edificios para armar ese correlato de edificios que sean netos, ¿no? Mezclas de estilos, y ellos empezaron a analizar y se empezaron a comprometer de una manera muy interesante. Todo esto se disparaba después de un mes y medio de cursada, donde yo hacía una salida de campo a lo que es la Plaza de Mayo, y a partir de ahí les mostraba que era una columna, que era una bóveda, que era todos estos elementos que eran importantes, que estábamos viendo en la teoría, que yo de hecho se los mostraba con imágenes, pero en la realidad. Esto fue antes de la pandemia. Después de la pandemia nos tuvimos que resignificar. No pudimos viajar, empezamos a viajar virtualmente, y seguimos manteniendo el tema del patrimonio, y abrimos el patrimonio hacia lo que es Latinoamérica, con muchos alumnos que estaban en Latinoamérica y empezaron a
investigar edificios de estilo gótico en Quito, en Bogotá, en Bolivia. La verdad que fue muy enriquecedor para mí también para aprender cosas nuevas. Y en esa vuelta de tuerca, en vez de quedarnos siempre en lo patrimonial, incorporé no solamente que ellos tomaran, la materia tiene como un ensayo final, que como trabajo integrador. Lo que incorporé fue que ellos eligieran un tema dentro de la cursada y lo desarrollaran, ¿no? Que ellos se comprometieran, un poco me tiré a la pileta y dije a ver qué va a salir. Y la verdad que de ese compromiso, más allá de que ellos no tenían ese paneo de todos los temas vistos, porque la realidad es como tenemos poco tiempo y hay que elegir en un mes y medio de cursada, elegir un tema para desarrollar hacia el final de lo que es la cursada, elegir un tema, ¿no? Y dentro de ese tema, particularmente yo ahora hace 5 años que estoy en taller de reflexión artística 2, y abarca desde lo que es prehistoria hasta Edad Media inclusive. Y la realidad es que han salido unos temas muy interesantes dentro de estos análisis que estuvieron haciendo los chicos, ¿no? Desde consumo de sustancias alucinógenas en Egipto, que empezaron a investigar la evolución de los partos desde la prehistoria hasta la Edad Media, que ese fue un trabajo que hizo una alumna el último cuatrimestre pasado y fue súper interesante, con unas fuentes que habían investigado muy interesantes, la homosexualidad tanto en Egipto como en Grecia y Roma. Obviamente la idea es que ellos lo representen y se vea a través de lo que son las imágenes, y ellos lo analicen. La representación de chicos de dirección de arte que hicieron un relevamiento de las películas de Cleopatra a través del tiempo y cómo la vestimenta había sido fiel y cómo no. Así que la verdad que este cambio de marcha y pandemia fue muy interesante para darles la libertad que a veces no le damos a los alumnos por miedo a que se empantanen. La verdad que fue muy interesante esto de hacer ese cambio de rumbo. Me movilizó a mí también mucho como docente por el hecho de investigar temas que yo no estaba informada, y entre alumno y docente interiorizarme, y la verdad que fue muy enriquecedor. Ese fue como el cambio y lo que me interesaba compartir. Y otro pequeño elemento que me pareció interesante dentro de esta planificación de los distintos momentos, yo antes del 50% lo que hago es hacer como una preentrega, yo hago como un 25% antes, tipo 15, 20 días antes del 50%, porque lo que me pasaba era que muchos llegaban eligiendo un tema, el 50%, que no era viable, y después cuando yo les decía que no había tiempo para poder llegar a analizar en profundidad. Entonces, en ese 25% previo, es algo que lo estoy implementando hace 1 año y medio y me viene funcionando muy bien, más que nada porque después se acortan lo que son los tiempos de corrección y no llegamos. Así que bueno, era eso, no me quiero exceder, Evelyn. Gracias, Carla. Tocaste un nervio bastante interesante en mí. Yo también soy docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, de Historia de la Arquitectura, así que yo en realidad me toca siglo XV a XIX, así que bueno, entiendo esa pasión, porque la verdad que es súper interesante como esta analogía que pudiste hacer y lograr, así que me encantó poder escucharlo. Después les comparto por el chat el blog y un video de un chico peruano que hizo todo un análisis de lo que es la iconografía prehispánica de Perú, analizando lo que habíamos visto en Europa, y me armó un video que yo nunca les pedía video a los chicos, que está buenísimo y me parece que ahora lo voy a implementar porque la rompió este chico, salió muy bien. Buenísimo, sí, por favor, compartilo. Gracias, Carla. Bueno,
está con nosotros Luis Fernando Gaspar Salazar. No sé si podrás encender también tu cámara. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, no, aquí consternado por el tema de horarios. Sí, sí, vi que Sí, estuviste tratando sí, estabas haciendo las consultas por chat, él también va a exponer. yo, yo, yo soy de Colombia, entonces Sí, el tema de horario me afectó. Pero bueno, bueno, aquí bárbaro, estamos. bienvenido, bienvenido, y Muchas en unos gracias. minutos ya también vas a poder dar tu exposición. Gracias a vos Voy, por estar acá. voy, sí, tengo para compartir pantalla, pues cuando me toque, con gusto, ¿no? Perfecto, buenísimo, genial, Muchas bárbaro. gracias. No, Bueno, a vos. Paola, seguimos con vos, Paola. Paola Natín. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pao Natín, estoy dando la materia Introducción al Lenguaje Visual. Yo tengo una historia muy cortita como docente universitaria. Yo soy docente primaria hace muchos años, dejé la docencia, me dediqué a estudiar diseño gráfico, estudié en la Universidad de Palermo, me recibí ya con mi hija hace 20 años, con una beba recién nacida, y dejé lo que es el ámbito de la universidad por muchos años hasta que decidí que quería hacer el cuarto año, porque había cursado hasta el tercero de diseño gráfico. Entonces lo llamé a Oscar Echevarría para ver si podía reincorporarme. Bueno, no sé, en un pase mágico me terminó diciendo que bueno, que por qué no me sumaba como docente con toda la experiencia que yo tenía laboral, y resultó que este año, en vez de ponerme a estudiar, me puse a dar clases. Así que para mí todo esto es nuevísimo, la facultad es nuevísima para mí en cuanto a lo que sería la docencia. Me encontré con yo los escucho contar de los problemas que tenían y yo me encontré con una universidad súper equipada donde la verdad que la di presencial este cuatrimestre, todo me funcionó bien, como la verdad que fascinada con toda la tecnología que evidentemente a lo largo de la fuerza de golpes tuvieron que ir implementando. Y bueno, me encontré con que tenía que dar una de las materias que yo recordaba como más plomas, ¿no? Que es como de primer año, con un examen final en su momento y ahora con un proyecto integrador que era exactamente el mismo hace 20 años de atrás que ahora, que es la presentación de un afiche murario. Y sin embargo, lo que me di cuenta que cambió, si bien la temática que yo di cuando era alumna, que era medio ambiente, ahora cambió, es un emprendedor, elegir un emprendedor del ámbito de la cultura, la música, o del rubro que los chicos quisieran, y en función de eso el proyecto integrador era un afiche para para colgar en algún espacio o bien cultural, o bien universitario, o bien vía pública. Y la verdad es que la gran diferencia que encontré entre lo que fue mi cursada como alumno y el proyecto y el afiche murario que tuvieron que presentar estos chicos ahora es el proceso que tiene este proyecto integrador, porque en realidad lo que tiene el proyecto integrador de esta materia es que ellos ya en las primeras 2 clases eligen ese emprendedor. La mayoría se quedó con ese emprendedor hasta el final, y hubo alguno que otro que fue cambiando a lo largo de la cursada, que se dio cuenta que se estancaba, que no le encontraba la vuelta. Y a partir de ese emprendedor, y a lo largo de la temática que toma la materia, que es el análisis de todos los mensajes visuales que tiene todo el ámbito del diseño y la comunicación,
y que incluso siendo una materia que no, para mi sorpresa, me encontré con que mis alumnos no eran proyectos de diseñadores, sino que la di para publicistas, diseñadores industriales, o sea, me tocó un grupo que no tenía que ver con el diseño. A lo largo de todo el cuatrimestre empezaron a bocetar un afiche que iba, digamos, lo iban modificando a medida que íbamos viendo clase a clase, cuando veíamos semiótica, hablábamos del significado de lo escrito, después de la imagen como signo, de la intención que hay siempre atrás de cualquier imagen que uno publica, teoría del color, tipografía, bueno. Entonces ellos llegan al 50% con algunos temas que todavía no se vieron, como color y tipografía, pero ya llegan con un boceto de afiche, y cuando termina el momento 4, ese boceto de afiche cambia radicalmente porque descubren como un mundo nuevo con todo lo que tiene que ver con la semantización tipográfica, con la semantización a través del color. Entonces, la verdad que el proceso resulta ser mucho más interesante mediante este proyecto integrador que lo que yo viví hace 20 años atrás. Lo vuelvo a traer porque cursé también tecnología educativa con Natalia, y ella me decía, llévalo al foro esta gran diferencia de, si bien es un mismo resultado final, como es un afiche murario, cómo cambia cuando el alumno abarca un mismo proyecto, cómo va haciendo un recorrido a través de ese proyecto, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que quería contar. También para mí era como una intriga de qué se hablaba en estos espacios. Así que tampoco sabía muy bien qué preparar, qué compartir de pantalla, nada. Vine más a escuchar que hablar. Gracias, Pau. La verdad que me parece súper rescatable esto que vos hablás y haces hincapié, ¿no?, en el proceso. Me parece que eso es interesante, y esta incorporación de estas etapas, ¿no?, de los distintos momentos que tiene este ciclo de asignatura, que lo vuelven también tan diferente al momento que vos te tocó, ¿no?, como estudiante, y ahora del otro lado. Así que, totalmente. Bárbaro. Gracias a vos por tu aporte. Bueno, muy bien. Seguimos con Romy. Romina, ¿estás por ahí? Estoy acá. Romy sí, Perrone, lista. ¿cómo estás? Todo bien. Me alegro. Bueno, les cuento. Por favor. Yo soy docente de la materia de publicidad 5 en la modalidad online. Es una de las correlativas que tiene publicidad. Esta es una materia que es para alumnos de tercer y cuarto año, más o menos. Y el foco de esta publicidad en particular es la redacción. Lo que tienen que hacer es una campaña multiplataforma, pero como se hace en otras materias, pero con el foco puesto en la redacción. Y acá lo interesante es cómo en las 6 etapas que tiene, digamos, el proyecto integrador, va trabajando diferentes formas de redacción, no solamente de ejecuciones publicitarias, sino también puertas adentro, porque cuando se está desarrollando la campaña tenemos la redacción del concepto, la redacción del racional que cuenta y vende ese concepto a un cliente, la redacción del eslogan, un montón de cosas que quizás después no necesariamente, o sí, se pueden ver en una campaña publicitaria, pero que son sumamente importantes para que después esa campaña que sale tenga sentido, ¿no? Y bueno, las primeras 3 etapas del proyecto integrador, lo que se hace es mucho foco en las bases de lo que hace la campaña. La primera etapa es investigar una marca. Yo siempre intento que sea una marca que los alumnos elijan porque les gusta, porque les genera algo, porque tiene algún tipo de conexión. Y de hecho muchos terminan descubriendo nuevas cosas de esa marca que ya tenían identificada previamente, ¿no? Entonces termina siendo algo que les deja
algún dato enriquecedor que les gusta después. Y bueno, esa primera etapa se hace en equipos de 4 o 5 personas, depende del tamaño de la cursada que toque, pero es importante también para que empiecen a generar esos vínculos que en el online son tan difíciles entre los alumnos, que se conozcan un poco entre todos, y a partir de ahí después sí, la campaña y el proyecto se sigue trabajando individualmente, pero ya con una primera base que aparte es la más pesada de investigar y desarrollar un brief de marketing y un brief de cuentas, que son como documentos bastante formales, que eso se puede hacer en equipos, está bueno. Y después la siguiente etapa es, bueno, definir objetivos, definir el concepto, empezar a bajar un poco las bases, y después ya las siguientes tienen que ver con cómo vender eso que se trabajó en una campaña publicitaria. Y se van trabajando diferentes formatos que tienen diferentes estilos de reacción. Entonces hay una etapa que es foco en piezas en redes sociales, en donde el texto tiene que ser muy cortito, y tiene que combinar un titular con un copy en un posteo, que es un entrenamiento complicado, pero que les va saliendo a medida de todo lo que vamos viendo en los contenidos de la cursada. Después, en la siguiente etapa, tienen que hacer un material audiovisual, que ahí también es entender cómo la redacción se conjuga con una imagen, con el sonido, y cómo se tienen que enriquecer entre sí los diferentes elementos. Y después tienen una parte que es más desarrollo de newsletters, que también es otro tipo de redacción, o de diseñar algún tipo de ejecución creativa que no sea en los formatos tradicionales. Y después la última etapa tienen que trabajar en cómo vender todo eso que esa campaña en una presentación a un cliente de máximo 10 slides, en donde resumen 4 meses de trabajo en una presentación que tiene que ser atractiva, que tiene que mostrar la campaña, que tiene que tener sentido. Y bueno, ahí es como termina siendo un poco la prueba del trabajo que estuvieron haciendo. Tengo acá para mostrarles uno de los proyectos integradores que se trabajaron en el último cuatrimestre. A ver si me dicen. Perfecto. Si se ve bien. Sí, se ve bárbaro. Bueno, esta chica también eligió Notco como la que nos mostraron antes, pero es un poco campaña master brand de Notco, no necesariamente de un producto en particular. Acá es el resumen como de la investigación que hizo, de dónde viene esta marca, cuáles son sus pilares, cuáles son sus productos y qué es lo que venía haciendo en redes sociales puntualmente. El concepto al que llegó esta alumna es el Not Logic, porque encontró que los productos veganos y los productos que hace esta marca tienen la barrera de que la gente piensa que son feos, porque es un pollo que no es pollo, debe ser horrible, y sin embargo estos productos van en contra de la lógica y termina siendo algo que termina gustando. Después hacen un panel de inspiración que tiene que ver con un poco la identidad de la marca y qué es lo que se va a transmitir en la campaña. Objetivos de comunicación, propuesta única de comunicación, esta reacción que les decía que es un poco más puertas adentro. Y quiero llegar a mostrarles los anuncios. Esto sería como un posteo en Instagram, en el que el titular dice: "No me gustan esas cosas", exclamó Raúl mientras las escondía en el freezer. Entonces se complementa con el copy que dice: "¿No sabes cómo explicarle a tus amigos que tu nuevo amor son las Not Burger? Hashtag not logic". Lo mismo, y se va complementando y se va entendiendo un poco más la campaña a medida que vamos viendo todos los contenidos, ¿no? "No tiene ni sabor", exclamó Juan, robándole la cuarta cucharada a su novia. Entonces no se preocupen, nos entendemos. Cuando pensás en un rico helado no se te vienen plantas a la cabeza, ¿no? O sí, Not Logic, tiene Juan en su vida, esto de que están hechos a base de plantas y de productos naturales. Y bueno, y así, como helado que no derrite, exclamó Cami a sus amigas, con este helado que ayuda a cuidar el medio ambiente. Entonces al final lo que se logró fue una campaña que hablaba de un concepto que describía muy bien a la marca, que describía muy bien la impronta. La marca tiene un tono muy particular, muy juguetón, muy disruptivo, irreverente, como veíamos en los contenidos, entonces creo que eso se respetó muy bien.
y bueno, se pudo trabajar bien en cada uno de los assets que componen todo el proyecto. Así que bueno, eso es un poco resumen de lo que es Publicidad 5 online y el ejemplo del proyecto integrador. Genial, Romy, sumamente interesante. Esto que, bueno, hacer foco en esto de la redacción, ¿no es cierto? Que a veces tanto cuesta y cómo, digamos, después lo tenés que adaptar a las diferentes, digamos, los diferentes formatos, ¿no? De hoy en día. Así que muy, muy, muy interesante. Sí, es Gracias, interesante. Romy. Los alumnos en las reflexiones del final siempre terminan diciendo, no me imaginé que había tanto trabajo atrás de las campañas, no me imaginé lo difícil que era redactar esto, así que bueno, Totalmente. el efecto del trabajo. Totalmente. Eso hace que se valore más, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, Romy. Seguimos con la dupla, ¿no? Sofía Torres Toranzo y Martina Pizarro Miguens. ¿Están las dos? Sí, acá está Martina y Sofi. ¿Cómo están? Hola. Bien, muy bien. Bueno, bienvenidas. Bien. Y bueno, les recuerdo, todas teníamos entre 5 y 7 minutos. Ustedes, como son una dupla, tienen 10 minutos. Ya deben haber pautado cómo van a elaborarlo y exponer. Así que adelante ustedes. Dale. Bueno, gracias. Primero que nada nos presentamos, yo soy Martina. Bueno, yo soy Sofía Torres Toranzo, ambas fuimos alumnas de Carla Ferrari, qué lindo verte acá. Con lo que contaste nos trajiste muchos recuerdos de la cursada. Nosotras nos recibimos en 2018 y damos clases desde el 2015, o sea, desde asistentes hemos pasado por varias cátedras, diseño de indumentaria, 3, 6, reflexión artística, yo estuve con Carballo, que no sé si sigue siendo docente ahora de la Facu, después vestuario, dimos accesorios, y bueno, nos vimos como envueltas en reinventarnos un poco con estas cátedras, porque nosotros dábamos siempre algo más bien práctico, porque nuestra carrera es diseño de indumentaria, y tuvimos que encontrar también la manera de mantenernos actualizados, de tratar de motivar, de encontrar maneras de presentar trabajos de maneras creativas, para que el alumno no se sienta desmotivado en momentos que fueron durísimos, donde no se podía comprar un metro de tela, donde no se podía contratar una modelo, donde no se podía hacer un fitting, no se podía hacer fotos. Entonces es como que nos vimos en que no sabíamos para dónde salir disparando, y empezamos y cubrimos en ese momento otra cátedra, así que somos un poco dupla porque Martu daba los martes a la mañana y yo los martes a la noche. Y bueno, hicimos toda la carrera juntas y fue más que nada porque en un momento estuvimos con 4 o 5 cátedras y era la manera de darnos un backup. Creo que después de tantos años tenemos la misma mirada, ¿viste? La misma forma de encarar los proyectos, entonces si bien siempre estamos las dos, es como que a veces dividimos a dónde va Martu, quizás es más de la parte creativa, de la parte actual, de las redes sociales. Yo quizás soy más de los pies en la tierra, de, no sé, más puntillosa con las terminaciones, con la moldería, con la elección de materiales, con las texturas. Entonces encontramos como esa manera de combinarnos y encontrar también la manera de motivar al alumno, repito, ¿no? Un poco eso. Creo que hemos pasado por infinitas, todos los cuatrimestres, digamos, desde la pandemia hemos cambiado, no cambiado, sino reacomodado el cronograma a un poco esto que veíamos que pasaba. Por ejemplo, los desfiles virtuales. Creo que en ese sentido fuimos pioneras con eso. Se lo propusimos a Patricia Doria en ese momento. Estábamos viendo que todas las marcas internacionales estaban haciendo desfiles virtuales, que hacían vivos en Instagram, y dijimos, ¿por qué no? Éramos 2, me acuerdo que estábamos trabajando muchas horas por fuera de las 3 de clase, pero estábamos muy motivadas con poder llegar a ese objetivo, ¿no? El alumno se perdía la posibilidad de hacer un desfile presencial, de estar enmarcado en concursos profesionales, de los cuales nosotros fuimos partes y tuvimos la suerte de ganar, ¿no? Y decíamos de qué manera podemos, ¿no?, volver a eso que tanto nos gustó y nos enriqueció a nosotras profesionalmente a través de una metodología online. Porque nosotros, si bien ahora las clases volvieron a la presencialidad, nosotros seguimos dando clases virtuales. Porque creo que armamos una plataforma
que por el momento nos funcionó muy bien, la verdad. Así que al comienzo de todo diseñamos en miniatura. Me acuerdo que los alumnos estaban usando muñecas de trapo, Barbie, Bratz, marcas, no Y sé, las miles, creaban también. o las construían de trapo, de sábanas, de toalla, compraban por Mercado Libre de un vintage, y empezamos a diseñar en miniatura porque todas tenían retazos de tela, seguramente no 1 metro ni 2 metros, pero todas tenían un poquito de tela. Así que con eso arrancamos, que la verdad nos entusiasmó muchísimo porque empezamos con ese proyecto y al ratito empezó a hacerlo Dior, hablar un poco de cómo habían sido sus diseños a lo largo de la historia y cómo la alta costura en su momento se hacía en miniatura antes de vendérsela a un cliente, en momentos de posguerra, en momentos sociales De muy la Segunda difíciles. Guerra Mundial. Entonces, se llamó el Teatro de la Moda y ahí expusieron varios diseñadores mostrando justamente esto, miniatura para no gastar tantos metros de tela luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada, es como que empezamos a ir de la par de los grandes, ¿no? Como que sentimos que el alumno también se motivaba porque veía un poco que lo que hacíamos en la cursada estaba como ese paralelismo de lo que veían y consumían en las redes sociales. Y bueno, y funcionó la verdad que muy bien, tuvieron que animar ese personaje, hicieron fashion film, hicieron videos, hicieron desfiles mediante stop motion. La verdad que ese personaje aparte le dieron una personalidad, lo caracterizaron, o sea, pensaron en el concepto, en la identidad que empezaban a forjar, digamos, desde esa marca que empezamos nosotros a, digamos, empiezan a encontrar su esencia como diseñadoras, porque en Diseño 6 es donde arman su identidad corporativa, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo la verdad que estuvo muy, muy bueno. Después hemos hecho ya segundo cuatrimestre, todo esto, pero me quedo también con lo que dijeron muchos de tener que informarse, ¿no? Estos temas nuevos que aparecen o estas cosas nuevas que empezábamos a ver, también nos exigían informarnos, leer, investigar, cómo se usan distintos tipos de plataformas de edición, porque tampoco podíamos exigir que el alumno hiciera algo si no le dábamos las herramientas. Así que después sí, nos armaron... pasó con, por ejemplo, TikTok, yo no usaba en su momento cuando recién salía, o hacer filtros de Instagram, que eran cosas que por ahí no las veíamos viables, a mismo hacer un avatar, es como que nosotras mismas nos poníamos en un desafío, pero más que nada porque necesitábamos también saber que se podía hacer para que las alumnas lo puedan hacer, porque si no, era como medio caradura que nosotras no lo podamos hacer y ellas sí. Claro. Y la verdad que siempre tuvimos re buena respuesta del otro lado. Claro, y que no implicara tampoco un costo extra, ¿no? Estaban en sus casas con las herramientas que tenían, de qué manera podían, digamos, motivarse para tener buenos proyectos y a su vez ir de la mano de las tendencias, porque nuestra cursada se basa en las tendencias, ¿no? Nosotros presentamos cuáles son las macro tendencias, pero digamos, estábamos en una situación súper complicada, la pandemia, el COVID, y eso como que empezó a afectar la economía, la política, o sea, entonces era como que estábamos ensimismados y lógicamente eso repercutió en la moda. Me quedo con algo que dijo Martu de los avatars. Y el avance tecnológico nos ayudó mucho también a poder como seguir incorporando nuevos conceptos. Como el avatar, también muchas cosas que empezamos a sumar por ahí como conceptos que se empezaron a hablar como en el ambiente, en el día a día, en la sociedad en general, no solamente en el diseño de indumentaria, como todo lo que fue, bueno, la criptomoneda, los NFT, que es por ahí lo más actual que nosotros tomamos ahora para este último cuatrimestre. También el hecho de los videojuegos, cómo muchas marcas de moda se empezaron a asociar con distintos videojuegos, o cómo se empezaron a meter como en el metaverso. Y nosotras empezamos todos estos conceptos a investigarlos, como les contaba Sofi, y a poder también invitarlas a las alumnas a llevarlos a la cursada de alguna manera, con algún trabajo práctico o algo. Nosotras con Sofi, como les comentaba, estamos constantemente todos los cuatrimestres cambiando y sumando nuevas teóricas y nuevos trabajos, justamente por esto, porque nos gusta estar en la actualidad, en el día a día,
y tiene como por ahí muchos contras en el sentido de que tenemos que dedicarle por ahí mucho tiempo a nosotras mismas ponernos en tema, pero después al fin y al cabo como que termina repercutiendo en el alumno y siempre todos terminan como sorprendidos de sí mismos, que nosotras es siempre lo que nosotras buscamos, como la motivación que cuesta online, que cuesta en estos momentos, que cuesta de lo que venimos, que son estos 2 años de encierro, y todo como que fue difícil la adaptación, así que como que siempre tratamos de ir para ese lado y también, como siempre le decimos a las alumnas, sacar lo mejor de cada una, justamente porque nosotras somos diseño. Ahí se cortó. Que su búsqueda de identidad. Ok. Bueno, yo quería mostrarles, quería compartir un trabajo, a ver si puedo. 1 minuto, Sofi, queda, Sí, sí. De una alumna de este cuatrimestre. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, más que nada, justo nosotros siempre les pedimos fotoproducto y en este caso es como que los alumnos siempre apostaron a más y eso es lo que nos exigió. No es que nos aburrimos y decimos de qué manera cambiar porque exige un laburo extra tremendo, sino que venían con propuestas. Por ejemplo, este trabajo, esta alumna tenía que hacer fotoproducto y a ella se le ocurrió armar un formato de página web. Muchas crearon a través de plataformas que existen, que son gratuitas, o sea, tienda nube, alguna de ese estilo, pero que fueron encontrando, y la pudieron, digamos, darle su identidad, poner su fondo, su tipografía, y esta alumna presentó las prendas como si las estuviese vendiendo como un NFT online, con precio, digamos, con lo que eso implica también, como romper ese paradigma de lo tangible, de comprar la ropa, de verla, que es un poco la situación que estábamos viviendo, no poder ver la prenda, no palparla, no poder percibir la textura, sino que apelar a otros sentidos. Como decía Martu, ¿no? Nos apuntamos mucho a todo lo nuevo tecnológicamente, desde lo visual, desde lo auditivo, empezar a usar, digamos, todas estas herramientas que hoy existen, que ayudan mucho a los emprendedores, de hecho. O sea, nosotras lo vemos en nuestra vida profesional y en los laburos que tenemos, pero sobre todo, ¿no?, a la gente que recién arranca, que hay un montón, hay un abanico de herramientas. Y bueno, nos pareció bárbaro que ellas las trajeran y que se ayudaran entre sí y que juntas pudiéramos rever maneras de presentar trabajos que hicimos siempre, desde hace muchos años, pero manteniéndonos, ¿no?, con la tendencia. Bueno, y esto es un poco lo que quería ver. Después, si quieren, pasamos el Instagram, donde hay un poco esto que fuimos hablando, los avatars, la miniatura, los desfiles virtuales. No me quiero extender tanto, pero bueno, eso es un poco los videojuegos. El desfile del cuatrimestre pasado fue un videojuego. Todos eran videojuegos. Nos basamos en la serie del calamar, el juego del calamar. Que eso fue como la temática del trabajo integrador, y cada alumna tenía que elegir un juego, la mayoría fueron de los 90, juegos que jugaban de chicas, enmarcándolos en cómo mostrar su colección. Estuvo espectacular. Así que bueno, eso fue un poco todo lo que estuvimos haciendo estos últimos años. Gracias, chicas. Sí, Sofi y Martina, sí, por favor, compartan si quieren el link, porque así lo podemos poner todas, lo tenemos todos. Sí, sumamente, me parece esto, ¿no? Creo que fue como algo que se repitió, que después vamos a ampliar, esta cosa de la motivación, ¿no es cierto? De no quedarse, digamos, sentado o en la mera observación de que, bueno, no están motivados los chicos. Bueno, es cuál es, digamos, desde mi lado, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para generar esa motivación? Ni que hablar, obviamente, con esto, ¿no? De esto que tiene la virtualidad, y también con esto que hablábamos, ¿no? De todas estas imágenes que están como súper motivados, y de qué manera lograr captar esa atención. Me parece que es un desafío interesante, y me parece genial esto que hacen, ¿no? De decir, bueno, cómo lo vuelco, cómo la moda o la indumentaria en un videojuego, o sea, que captar también a esos usuarios, ¿no es cierto?, que tan de moda encima se puso con la pandemia esto de los videojuegos, de las cosas en línea, sobre todo con esta virtualidad. Así que muy interesante. Gracias, chicas, por la participación. A ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes. No, por favor. Cintia, ¿estamos con vos? Cintia Valladares. ¿Cómo estás, Hola, Cintia? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, se escucha bárbaro.
Genial. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de compartir estas experiencias. Mi nombre es Cintia Gabriela Valladares, soy diseñadora textil y de indumentaria y magíster en gestión del diseño, egresada ambas de la universidad y actualmente soy docente de introducción a la investigación. Hoy quería hablarles un poquito sobre el tema que elegí para desarrollar, que es el uso de las presentaciones visuales como recurso de enganche para mitigar el ausentismo en las microclases sincrónicas. También estoy dando online, así que, bueno, estoy en el mismo tema que algunos. Voy a compartir pantalla, no sé si se va a trabar el video, la verdad. No sé si preferís Tranquila. que apague la cámara No. o vamos viendo. Lo que te resulte a vos más cómodo, sí, tranquila. Vamos viendo, si se traba. Perfecto, no hay problema. La cambio. A ver. Ahí se ve perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Mi idea es como irles contando, mientras que va pasando, yo lo que hice fue hacer unas presentaciones de tipo PowerPoint y algunas como interactivas. Así que bueno, lo puse como en cámara rápida para que pudieran ver todas. Así que voy pasando y mientras les cuento un poquito. Bueno, las clases sincrónicas presentan algunas diferencias con las presenciales, sobre todo en lo que tiene que ver con los estímulos que enriquecen la interacción de esta última, ¿no? Entre estos se encuentran los elementos de la comunicación no verbal que en cierta forma se pierden un poco con el formato, ¿no? Estos, al verse limitados, sumado a que, bueno, tienen la opción voluntaria de sumarse a la clase o no, después la pueden ver como grabada. Esto como que dificulta el intercambio en la clase, ya que también los alumnos tienden a apagar sus cámaras y micrófonos, y evitando todo tipo de intervención, ya sea por vergüenza, cansancio, desmotivación. Esto pone en riesgo la clase, que se transforme en un monólogo aburrido por parte del docente, ¿no? Sumado que doy una materia de primer año, donde la mayoría de los alumnos se encuentra estudiando por primera vez en una universidad. También al ser ingresantes, esto es la modalidad que se abrió nueva en mayo, entonces también suelen venir de malas experiencias anteriores, lo que implica otras dificultades sumadas a las de la virtualidad, como la inexperiencia, los miedos, la ansiedad, que todo sea nuevo. A su vez, particularmente no es una materia que sea como tan troncal, ni que vean detalles tan puntuales de las carreras en las que se anotaron. Entonces es una posibilidad que si tienen que elegir una materia para dejar, capaz que sea de las primeras que tienen en cuenta. Entonces se buscó como reforzar este vínculo de la investigación y el diseño, que ya está dado por los contenidos de la materia, pero se intentaron como reforzar en las clases. Para esto se brindó algunos videos donde se vinculaba, se expresaba la relación de investigación y el diseño, y dio muy buenos resultados, y la mayoría decían como que aplicaban cosas de muchas materias en el proyecto integrador. Esto también, al no tratarse de una materia como tan troncal, permitió una multidisciplinaridad, un panorama multidisciplinar en cuanto a los alumnos, que fue muy rico en su vinculación. Y también, como hice hincapié en las formas de llevar a cabo la investigación, ya que es una materia que ven al principio de la carrera y después se pierde un poco y recién la retoman al final cuando tienen que escribir sus proyectos de graduación. Así que me pareció como muy importante que sentaran como las bases bien. Y también fui como un poquito casi obsesiva con APA, ya que me parece que es como andar en bicicleta, creo yo. Una vez que lo aprendés, ya está, no te olvidas más, y siento que era algo como muy rico para que ellos lo aprendieran y lo pudieran aplicar a lo largo de toda la carrera. Bueno, volviendo un poco al tema que me trae hoy acá, en base a todos estos inconvenientes nombrados,
se buscó un elemento que era, bueno, el recurso de los PowerPoint, las presentaciones visuales y también las interactivas, para generar un enganche que beneficie a ambos lados, ¿no? Esto se dio como en 2 partes. En la primera, que fue la que estuvieron viendo antes en el video, sirvió como para organizar la cursada. En esta se veían las actividades a realizar, los módulos, los objetivos de la materia, los formatos, y también, bueno, al ser ingresantes, se habló bastante sobre Blackboard, sobre Zoom, sobre Pronto, y el cronograma. Esto les sirvió a los chicos, ya que un tema como que era muy recurrente era el tema de la organización, que de hecho varios dijeron como que se dieron de baja porque no encontraron la forma de organizarse, y los que continuaron dijeron que, bueno, que a través de screenshots ellos podían como organizarse, tenían como el panorama amplio de cuándo tenían que entregar, cuándo no, entonces se guardaban los screenshots y ya sabían cómo organizarse. Después, por otro lado, las presentaciones que son las que están viendo ahora, que era ver un poquitito de lo que ellos ven de forma sincrónica, de contenido, como muy poquito, y después sí bajar todo a ejemplos. Esto se dio con el objetivo de que comprendieran de manera transversal los conceptos aplicados al proyecto integrador como etapas o momentos correlativos, en una presentación que va avanzando a medida que íbamos avanzando en los contenidos de la cátedra. Bueno, esta última es también la actividad que realizamos, que esto también lo que permitió fue como un corte, de que veníamos de las presentaciones, como generar un corte y un descanso como un poco, también desestructurar un poquito la cuestión. El resultado, bueno, fue una buena devolución por parte de los alumnos, quienes comentaban que los ejemplos les ayudaban como a bajar las ideas que tenían en la cabeza, y también como una forma de organizar lo que era la estructura, sobre todo en lo que tenía que ver con los cuerpos. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Lo que tenía que ver con los cuerpos A, B y C. Ay, me está apareciendo un video, perdón. Ahí está. Lo que tenía que ver con los cuerpos A, B y C, que es como que esto lo que más le costaba en lo que era como estructurarlo, sobre todo porque lo vieron como recién a lo último. Entonces, bueno, como para concluir un poquito, creo que las presentaciones fueron muy, muy útiles para que los chicos pudieran justamente organizarse y tener como a mano un recurso extra que también, bueno, va de la mano y acompañaba como todos estos procesos de ingresantes y del primer año. Y después como algo como más personal, como mucho acompañamiento en lo que tenía que ver con ser empático y con entender las situaciones personales, ¿no? Sobre todo en los tiempos de entrega, que bueno, son exigencias que uno no maneja y la vida pasa, y entonces como eso fue algo que me hicieron mucho hincapié, y la verdad que el otro día fue la última clase y fue muy lindo escuchar esas cosas por parte de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cintia. Sí, creo que es importante esto que vos mencionaste al inicio de poder brindarles esas herramientas, ¿no es cierto? Que después son aplicables, digamos, a cualquier asignatura, cualquier, digamos, tipo de presentación o trabajo que tengan que hacer. Me parece que eso es como lo importante, ¿no? Brindarles eso para que después tengan esos recursos para que puedan incluso lucirse, motivarse, esto que hablábamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Cintia. Bueno, seguimos con vos, Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, digamos que el proyecto que vamos a desarrollar hoy, vamos a presentarle, es un proyecto que se integra dentro de lo académico. Yo soy docente universitario, estoy encargado de la parte de investigación, de semilleros de investigación, manejo también 2 áreas que se llama periodismo digital y producción audiovisual. Estas 3 asignaturas las coloqué al servicio de un proyecto que se llama sobre el folclore en el departamento del Huila, al sur de Colombia. Entonces, la propuesta es la realización de un museo digital.
voy a presentarles el museo que hemos elaborado. Aquí. Compartir. Ahí está. Bien. Sí, se ve está. perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, entonces del folclore hemos sacado un ritmo, digamos, ha sido parte de la música popular, de la música tradicional de la región del Alto Magdalena en Colombia, o lo que anteriormente se llamaba como el Gran Tolima Grande. Y ahora pues se enfoca en el departamento del Huila, en particular a la zona de la capital del Huila, que es Neiva, y digamos que el territorio que hemos escogido, o digamos que el Rajaleña escogió el territorio, fue el norte de la ciudad de Neiva. Estoy hablando de la zona rural. Digamos que la investigación se enfocó en explorar el mundo del Rajaleña desde las voces populares, de las voces de los artistas, y esto también desde las investigaciones académicas que ya se han desarrollado. Dice que es uno de los ritmos populares muy importantes en el departamento, al igual que los bambucos. Y aquí en esta primera parte hay varias partes que vamos a hacer sobre el museo digital. Esta es la primera parte. Aquí vamos a encontrar, digamos, aquí definimos el término rajaleña, y vamos a encontrar de qué se compone el rajaleña. Para eso, pues no sé si podemos escuchar nomás un minuto de cada video que colocamos. No se está oyendo, Fernando, no sé si los demás pueden apreciar lo mismo que yo. ¿No se está escuchando? No. Bueno. Perdón, tenés que volver a hacer poner la presentación, compartir pantalla, y te va a aparecer un cuadradito. Opciones de audio, sí. Opciones que creo que tenés audio. que poner compartir también el sonido. Gracias, Cintia. Compartir el sonido. ¿Dónde lo voy a compartir el sonido? ¿En aplicaciones? ¿En qué? Creo que tenés que dejar de compartir para que te pueda aparecer esa opción cuando volvés a compartir. Salir, compartir sonido. Ya. Compartir sonido. A ver. Ya. Compartir. Ahora sí. Ahí se escucha muy bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Entonces aquí en esta primera parte del video vamos a encontrar, digamos, el concepto del rajaleña. Digamos que hay dos concepciones que se manejan que se han visto también desde la parte académica. Digamos que hay dos autores que han tocado el tema del rajaleña. Por un lado está el maestro Guillermo Abadía Morales, que habla sobre que el rajaleña se cocinó, se hizo en la cocina de las familias del campo, ¿no? El señor que se dedicaba a rajar la leña hacía coplas, y que de ahí surge el concepto del rajaleña. Luego, pues aquí encontramos el texto del ABC del folclore del maestro Abadía, y también encontramos el padre Andrés Rosa, que también se dedicó a investigar sobre el tema, y él hablando que el término rajaleña viene de hablar de la humanidad, de hablar de la situación social, de hablar de la vida cotidiana, de hablar del otro. Eso significa.
Luego nos vamos al tema de los exponentes del Rajaleña. Aquí ya digamos que hay dos zonas del norte de la ciudad de Neiva que se ha discutido sobre el origen del Rajaleño, dónde se inició. Por un lado está el corregimiento de Fortalecillas y la vereda de Peñas Blancas. Lo que concuerda la investigación es que Fortalecillas, digamos que los primeros folcloristas rajaleñeros apareció en Fortalecillas, pero fue en Peñas Blancas donde se impactó en la vida social, en la vida urbana, los rajaleñas, y se llevó a las festividades populares de la región. Uno de esos exponentes, uno de los promotores, digamos, fue Ulises Charri. Ese señor trabajaba en la gobernación, pues logró proyectar a estos rajaleñas y fue el fundador de la agrupación Aires de Peñas Blancas. En Fortalecillas, el señor Elías Perdomo y su generación, su familia, fundaron la creación de otra agrupación que se llama Aires de Fortalecillas. Aquí aparece el señor Alberto Pascuas, que es el que, después de muerto el señor Ulises Charri, toma las riendas del folclore en esta zona de Peñas Blancas. Las mujeres también fueron, digamos, han sido fundamentales en el desarrollo histórico del Rajaleña. En Fortalecillas se sabe o se conoció de un grupo que se llamaba Las Critiqueñas. Luego las hijas de estas primeras señoras que hacían parte del grupo se hicieron llamar las hijas del Rajaleña, y digamos que el grupo ahorita se está volviendo a reconstruir ya con las nuevas generaciones que están. Un minuto, Fernando. Listo. Y aquí entonces, aquí en esta parte del museo vamos a encontrar lo que es la copla. ¿En qué consiste la copla? La copla debe tener un ritmo y el estribillo. Vamos a escuchar, para terminar, lo que nos dice el video. La esencia del Rajaleña, la esencia del Rajaleña es la copla improvisada, es la copla improvisada. Ay, huelapo, es la copla improvisada. La copla tiene que usted arrancarla, como la arrancan lo primero, arranca y termina lo segundo, que la copla rima, que comparte una cosa con otra. En la copla, ¿sí? Digamos, el segundo verso con el último verso es en donde hay la rima, y eso es lo que hace que sea llamativo, porque el Rajaleña es repentismo, ¿sí? Digamos que la copla sale digamos de una, ¿no? Digamos, representantes de ese tipo de repentismo es, por ejemplo, el maestro Rumichaca, ¿sí? Que es muy reconocido por eso, porque lo vea usted y una vez le echa una copla, ¿cierto? Pero una copla con lógica, no una copla sin sentido. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharme, por compartir. Yo les voy a compartir aquí el enlace por si quieren entrar al museo para que disfruten de los videos, que no son tan largos, tienen 6 minutos nada más. Gracias, Fernando. Qué bárbaro esto, ¿no? Una de las asignaturas que yo doy en la Facu tiene que ver con diseño de museos, ¿no? De espacios culturales. Y esto que veíamos, ¿no? De que hoy en día, ¿no? La posibilidad de estar sentados en cualquier parte del mundo y poder ingresar, digamos, y poder entender y conocer cultura, o sea, que nos acerque, digamos, ¿no? Esta cosa que hablábamos, ¿no? Un poco de la virtualidad, con sus pros y sus contras, creo que producto también como de la globalización y demás, cómo uno puede
digamos, acercarse, ¿no? a estas cosas tan típicas de los lugares a través, digamos, de la virtualidad, ¿no? Así que muchas gracias, Fernando, por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Les agradezco enormemente a todos los que han expuesto hoy, nos han compartido todas estas experiencias. No sé, Fernando, si querés, podés dejar de compartir la pantalla. Sí, ¿qué hago? Estoy aquí. Creo, donde dice stop share o dejar de compartir. Fíjate. Creo que nosotros podemos sacársela. Ahí está. Sí. Está perfecto, muy bien. No bueno, genial. Genial. Bueno, a ver, un poco abrir, ¿no? El debate y todas estas cosas tan interesantes que surgieron de cada uno de los expositores. Creo que hay como muchas cosas que yo detecté como en común, ¿no? Sobre todo las primeras, bueno, Luz no está, que fue una de las primeras que expuso, esto que hablaba, ¿no? De poder conocer, entrevistar al emprendedor, de poder conocer ese espacio de trabajo, ¿no? De caminarlo, ¿no? De hacerlo como mucho más tangible. Lo mismo que hablaba Isabel acerca del conocimiento, digamos, verdadero, digamos, del target, ¿no es cierto? Esto de, bueno, para que realmente resulte, o sea, hay que hacer como todo un estudio, este replanteo, ¿no? Del que ella insistía y hablaba para que realmente tenga como ese efecto. Y esto que hablaba Carla, ¿no? De, bueno, de encontrar estos edificios, ¿no? Que bueno, obviamente no todos tenemos la posibilidad quizás de viajar, pero sí poder hacerlo como mucho más concreto y tangible, tocando, viendo, pisando, conociendo las escalas, ¿no es cierto?, de lo que son los edificios que pudiste, digamos, vincular acá. Y esto un poco también lo vinculo y lo linkeo con un poco lo que decía Carla y también lo que habían contado Sofía y Martina, ¿no? De esto de, bueno, ¿qué pasa con esto de la virtualidad? No se pudo hacer un desfile, no se podía ir a ver una tela, poder apreciarla, como el placar de una casa, o la misma casa, una habitación, es como que, digamos, ese empieza a ser como el aula, ¿no es cierto? Cómo trasciende, ¿no? Este lugar, no necesariamente, digamos, donde se enseña es en un aula de una facultad, sino donde se puede, digamos, o sea, se trascienden, digamos, estos límites, ¿no es cierto? Desde la enseñanza. Y esto, bueno, un poco también lo que decía Paola, ¿no? Digamos, esta diferencia que ella encontró desde el momento que lo cursó hasta que le tocó como aplicarlo, pasado un tiempo, la importancia que tiene, digamos, el proceso y fundamentalmente esto que vos hablaste, Paola, de digamos, de que ese afiche iba cambiando, iba mutando a medida que uno le iba dando como las herramientas, ¿no? Esto linkeado también con lo que hablaba Cintia de las herramientas, pero en el hacer, ¿no es cierto? No esta cosa, bueno, primero explico, después hacen, no, hacen y bueno, empieza como a nutrirse de un montón de las otras variables que vos como docente les pudiste aportar. Así que bueno, y lo mismo, ¿no? Esto de que hablaba Romina, ¿no? De esta primera etapa también hacer hincapié en esto de esta instancia grupal, ¿no es cierto? De esta cosa colaborativa. Creo que esto en todos los casos es algo como común, ¿no? Como denominador común, de este espíritu colaborativo que me parece sumamente interesante. Creo que lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy acá, o sea, nutrirse cada uno, creo que se va a llevar algo, digamos, pero qué bueno eso, ¿por qué no lo puedo implementar, ¿no es cierto? De poder, digamos, retroalimentarnos y mismo esto de aprender con los alumnos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la bola de cristal y me parece que es sumamente interesante cómo nosotros también aprendemos de los alumnos. Así que bueno, como que me fueron como llamando la atención todas estos temas que tocaron, ¿no? Las herramientas que hablaba Cintia, y bueno, y esto que le decía Fernando, ¿no? Desde la casa también vincularlo con todo lo que dijimos antes, ¿no? Como poder acercarnos a distintas cuestiones. Así que bueno, creo que bueno, tenemos bastantes cosas de qué hablar, pero me parecieron rescatables y muy interesantes todos estos temas que fueron tocando.
¿Quién tiene ganas de hablar? Sí. A mí me parece que lo digital se nos metió a la vida cotidiana. Y veo interesante, digamos, por ejemplo, para las zonas rurales, o sea, hacer reconocer la zona rural de un departamento, de una ciudad, digamos, ellos son cayó muy bien en ellos, que mostrarse en una página web, en un blog digital, en un museo digital, tener un espacio allí, les permite a ellos que la gente lo conozca sus expresiones artísticas, culturales. Lo que hace Cintia en el tema del PowerPoint me parece muy interesante. Cintia, yo también tengo por ahí, aprovecho también el PowerPoint, por ahí tengo el viernes también una exposición de trabajo, cómo elaboro yo narrativas con el PowerPoint para niños. Me parece fabuloso. Entonces, el mundo digital, como le decía, el mundo digital se nos metió ya. Y hoy en día, digamos, los chicos hoy en día nacen ya con ese chip, ¿cierto? Nace con ese chip de saber, de estar en la red, ¿sí? Y si nosotros como maestros no estamos preparados para ese mundo digital, para narrar en ese mundo digital, pues estamos en nada. La tarea hoy en día es esa, saber narrar, porque es diferente narrar uno de manera presencial a estar en un mundo ya digital. Totalmente, yo eso lo comparto, un poco lo que hacían, ¿no?, las chicas, Sofía, que hablaban, ¿no?, y Martina, esto de, bueno, interiorizarse primero, ¿no?, para poder después poder aplicarlo, ver, bueno, realmente verifica, se puede hacer. Y es verdad, es como nadar en estos lugares o empaparse de cosas nuevas, ¿no es cierto? Que bueno, que a veces uno, digamos, yo creo que es un desafío. Y me parece que es sumamente, digamos, formativo, ¿no es cierto? Después como que uno, es como mucho más enriquecedor, ¿no es cierto? La clase o para uno, ¿no? Sumamente interesante. Y yo quería agregar algo, que también lo habló Cintia, un poco esto de entender al alumno y de ser empático con un montón de cosas que cambiaron, ¿no? Los tiempos de entrega. Nosotras arrancamos con 2 grupos espectaculares de alumnos que habíamos visto 2 o 3 clases presenciales y justo pandemia cambiamos de metodología. Y venían con muy buen nivel de haber estado con docentes que forjaron conceptos teóricos muy importantes. Hoy, el último cuatrimestre que tuvimos, tenemos alumnos muy buenos, pero que vienen con muchas carencias de contenidos muy importantes, porque hicieron toda la carrera online, que no sé si es algo que está mal o que está bien, pero no conocen muchas de las cosas quizás de las cuales nosotras hablamos, porque las vivimos cuando estudiábamos, y creo que un poco esto de desafiarnos constantemente tiene que ver con eso, o sea, no podemos abarcar en 3 horas ni en un cuatrimestre todo lo que nos encantaría dar, pero sí nos dimos cuenta que hoy en día quizás tienen tan a mano lo que son las aplicaciones del teléfono, estas herramientas más virtuales, pero les cuesta poner en palabras, en un párrafo, un concepto que le da origen a todo un proyecto integrador. O nos dimos cuenta que cuando tuvieron que con sus manos construir miniaturas de indumentaria y agarrar la máquina de coser, nos decían, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y quizás les resultaba mucho más fácil armar un render de un desfile virtual que agarrar la máquina de coser y vestir una muñeca de trapo. Entonces ese paralelismo de que también tuvieron que volver a poner las manos en la masa, ¿no? Como, no sé, un poco esto que la virtualidad también, esto de los pros y contras, ¿no? Nosotros dibujábamos el figurín, pintábamos, hacíamos el degradé, dibujábamos la textura, y hoy viene un alumno que te maneja las herramientas de Adobe espectacularmente, quizás mejor que cuando nosotros estábamos en este nivel, y le cuesta más agarrar una hoja, y le cuesta más bocetar, le decís, necesito bocetos, pero ¿cómo? ¿Pintados, no pintados en lápiz? Bocetos, no sé, es como el mundo, el espectro creativo de sentarte, ponete 5 minutos, o 3 horas, o en ratitos que tengas en la semana, y presentame algo, ¿viste? Es muy loco, porque es como que terminamos nosotros investigando herramientas nuevas para nosotros, que quizás alumnos que son más jóvenes, si bien son bastante pares,
una cuestión generacional, pero digo, son más chicos y ya vienen con un montón de herramientas incorporadas desde el día 1 que arrancaron la facultad, que es un desafío. Con Martu muchas veces nos planteamos, nosotros dábamos teóricas y nos encanta, y arrancábamos con teóricas, con debates, y después decíamos, bueno, no perdamos tiempo de clase, armamos una dinámica de que se corrijan entre ellos, de que opinen, hagan críticas constructivas, y después decíamos, ¿vieron la teórica? Y nos dábamos cuenta que esa parte, nada. Y cuando había que aplicarlo, nos hacían preguntas de yo nunca vi lo que era una textura y contenidos básicos que nosotras como alumnas de la misma universidad habíamos visto el primer cuatrimestre que arrancamos el primer año. Exacto. Entonces fue como un desafío, ¿viste? Como volver a las bases. Si bien apuntábamos como a tendencia y lo actual, tuvimos como que volver a las bases. Eso fue un poco lo que a mí me sorprende mucho y creo que cada vez más, ¿no? Como la necesidad de la inmediatez, ¿no? La necesidad de tenerlo todo inmediatamente. Lo que me pasó a mí fue un poco esto que cuenta ella, de ponerlos un día a traer plasticola, collage y grupos que a los 10 minutos ya estaban cansados de hacer eso porque si no se termina rápido es uy, qué paja. Y es esa frase de muletilla permanente de todo se necesita inmediatamente, y si no, yo lo que noté es, si hay una piedra en el camino, la saltan y siguen adelante, como no se quedan a resolverlo, ¿no? Claro. Como, sigo adelante con otra cosa y listo, y eso queda. Me llamó mucho la atención eso, la necesidad de lo que no se resolvió inmediatamente, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Exacto. Bueno, pero esto que decía creo que Romy, no, perdón, decía Cintia, ¿no? Bueno, esto que quizás es para una materia casi como de ingresantes, que después lo puedan aplicar, o sea, yo sé que les tienen terror a las normas APA, estas cosas, ¿no? Me odiaron. Pero después digo, te tendrían que agradecer, porque eso después lo tienen que ver indefectiblemente, tienen que pasar por ahí. A mí me pasó, me acuerdo, como estudiante, y en mi época la digitalización no era tal, que yo también, digamos, dibujaba a mano, y yo tenía que hacer las texturas y la sombra de un árbol o de una piedra con el sol que le pegaba, y yo de puntito ya no podía más, y es verdad, el docente me dijo, yo para que vos después lo puedas hacer de manera digital, lo tenés que conocer y lo tenés que hacer a mano, y es la realidad, es verdad, o sea, el manejo, ¿no? O esta cosa que le da la pantalla, ¿no? O el diseño que no es global, porque son detalles que están viendo, porque hacen zoom, es cierto eso, o sea, falta esa cosa que se perdió, pero creo que se perdió no sé, yo soy arquitecta y hay un montón de rubros, de herreros, me falta gente para que trabaje con esas cosas, digamos, ¿no? Como que se perdieron esas cosas más de artesanos que se tenía, que creo que es un poco esto, ¿no? Que hablábamos de la vorágine o de lo inmediato. No sé qué opinan. Sí, también yo creo que hay un tema de todo resuelto, ¿no? Entonces, como las cosas, hay un montón de cosas ya resueltas, me cuesta resolver. Me ha pasado, no sé, cuando arman, por ejemplo, un afiche, un aviso, bueno, necesitan por ahí decir, mira, no conseguí, habla de un perro negro, no conseguí un perro negro en internet, así que puse un perro blanco, pero el titular dice el perro negro. Y yo digo, pero no, entonces, bueno, pero no había perro negro. Pero bueno, tenés un celular, sí, anda a la calle, anda a la plaza, le sacas una perro foto. negro, y me miraban como diciendo, yo lo voy a hacer. ¿Qué? A ver, yo me recibí en la época de los dinosaurios, no había internet, y era sacar fotos, era dibujar. Yo soy un perro dibujando, otra que el perro negro y el blanco juntos, y era dibujar y borrar y estar toda la noche dibujando, odiando a mi profe de diseño, obvio. Claro. Pero bueno, había que hacerlo, no había otra manera. Y había que sacar fotos no eran digitales, había que ir a revelar y que no salió bien.
Y era todo una artesanía en las presentaciones. Y ahora digo, pero anda a la plaza con el celular, chiqui, perro negro. Y te miran como diciendo, no, eso, no sé, a mí había momentos en que digo, no, ¿qué pasa, chicos? Resuelvan. Y bueno, sí, porque hay algo, exacto, pero aparte hay un tema, porque muchos hicieron hincapié en esto de lo online, que supone también un compromiso mayor de parte, digamos, del alumno, ¿no es cierto? O sea, el docente es guía, inspirador, todo, pero digo, el compromiso también tiene que ser como mucho mayor del alumno, ¿no es cierto? Sí, eso, por lo menos. Y el tema. Perdón. Ay, perdón, Cintia. No, perdón. A mí me pasaba que no llegué a la entrega, profe, te entrego una semana después. Yo decía, espera, si estamos haciendo una campaña, yo no le puedo decir al cliente, te entrego una semana después, porque el lanzamiento es ahora. Entonces, esto, ¿no? El compromiso tiene que ser mucho mayor, porque uno acompaña, pero yo no puedo estar en tu casa diciéndote, sentate a trabajar. Y eso es muy difícil. Lograr el compromiso del otro lado es muy difícil. ¿Cintia? En mi caso pasaba que hacían mucho hincapié en esto de la organización, de que era muy difícil organizarse para... También lo que pasó particularmente, yo les pregunté cómo estaban con las otras cursadas y me contaron que cursaban lunes y martes todas las 5 materias. Que mi materia, que era los martes a las 6 de la tarde, era la última. Entonces los chicos ya terminaban, claro, quemados. Totalmente fritos. Claro, justo ayer compartimos lo mismo en la jornada, de que pasó en varias cursadas de que los chicos estaban cursando 7 materias. Claro. Y que, claro, cuando vos decías o pasó de que tenías que, yo particularmente tomaba lista y me pasó muchas veces de gente que estaba conectada que la llamaba para preguntarle algo, una corrección del trabajo y no me contestaba. Entonces te hace poner a vos, viste, de un lado medio de vigilante, que es horrible como docente, pero que bueno, la materia sincrónica lo pedía. De hecho, me pasó que yo no chequeaba los presentes, y una vez, no sé por qué, decidí chequear. Había una alumna que de 12 clases había faltado 11, vino solamente a una, y le digo, Justina, ¿qué onda? Y me dice, no, porque cambié de trabajo, y me dice, y me cambiaron el horario. Le digo, ¿por qué no me avisaste que te pasabas a una materia asincrónica? Claro. Y le digo, estás ausente, ¿no? Pero yo veo las clases, le digo, pero no es así. Le digo, porque si yo te llamé un par de veces y no estabas, pero no, en eso pasó y ayer en la otra jornada le pasó a varios docentes de chicos que estaban cursando de entre 7 y 8 materias, cosa que, y cursando mientras trabajaban, cosa de que, no sé, viste, no podés prestar atención, no sé. No. Claro, eso es un poco lo que yo decía de los contenidos. Si estás cursando 7 materias, y por más que no sea correlativa, quizás hay un contenido que es fundamental, no sé, como moldería, para venir a un diseño 5, plantado, que puedas entender una corrección, ¿viste? A nosotros se nos complicó muchísimo, ni hablar esto de las faltas, como que te tenés que poner en un lugar, no sé, hasta incluso en presentaciones corregíamos ortografía, hacíamos de psicólogas, corregíamos normas APA, y te decía, viste, como que sentías que del otro lado la actitud era como, ¿de verdad me vas a corregir un tilde? Y sí, porque si no daña la vista, ¿no? Hiere a la vista en la presentación. La materia es visual, ¿viste? Sí, pero está, o sea, en mi caso también, que te hiere la vista, pero cuando vos se lo pones al alumno como diciéndole, ¿vos qué pensás que el cliente va a elegir? ¿El que escribe qué con K o el que escribe qué? O sea, y yo lo que rescato, más allá de todas las cosas que estamos diciendo, es que después la devolución de los alumnos, por lo que escuché de todas, es de mucho reconocimiento y de mucho agradecimiento de todo lo que aprendieron, que me parece que eso también es... Coincido. Sí,
si cuando yo estudiaba tuve tan buenas devoluciones con mis profesores como lo que escucho acá que cuentan todos y que a mí también me pasó, ¿no? Como que el alumno valora el proceso y todo lo aprendido, más allá de la protesta de, uy, tengo que ir a sacarle fotos al perro, pero como que el alumno finalmente parecería que lo termina valorando, o sea, que se queja pero lo valora. No, totalmente. Yo creo que esto de brindarles ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, me acuerdo que una alumna había hablado de eso, o sea, digamos, lo más preciado que tiene un ser humano hoy en día es el tema del tiempo, y digo, bueno, de que uno lo pueda brindar, acompañar, o sea, yo, por ejemplo, en las primeras clases de la pandemia, me tomaba el tiempo, digamos, de preguntarles también, bueno, cómo les había pegado, ¿no? Esta situación y todo, porque muchos estaban también lejos de su familia, o sea, han habido casos, bueno, desde fallecimientos, ataques de pánico que habían sufrido una alumna, y la verdad que el hecho de volver a cursar y encauzarse, digamos, ¿no? Y tener como esta cosa de los horarios pautadas, como que lo recuperó en salud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, qué importante también, ¿no? Como ese mensaje, y que, digamos, bueno, a través de la facultad haya podido, digamos, mejorar, ¿no? Esa calidad de vida. Sí que coincido totalmente, Paola, con lo que vos decís, esto del reconocimiento, o sea, y creo que esto, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De este feedback y de la retroalimentación, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros como docentes, o sea, aprendemos un montón, por lo menos en mi caso, digamos, no, digamos, me sorprende porque es lo que también comentaban, ¿no? Cómo se superan, porque, digamos, las presentaciones, digamos, que por lo menos me ha tocado ver, han superado enormemente, digamos, mis expectativas, y eso es como una satisfacción enorme, ¿no es cierto? De poder ver eso y que, bueno, me dio bolilla. Bueno, insistí, pero bueno, las cosas... Te digo que mi planteo de esto de replantearme todo esto fue más que nada por este comentario de este exalumno, de que, bueno, le digo, después de mucho tiempo algo caló en vos, viste, de mis clases. Fue como que... Totalmente. Y después me crucé con un psicólogo que decía, que decía que la experiencia es lo que nos atraviesa en un seminario, y decía, ¿qué es esto? Y viste, yo dije, como chicos de diseño, que es todo visual, era fundamental que una materia práctica, teórica, pasara por algo, de que lo vean y que sea un poco tangible. Y la realidad es que me funcionó muy bien. Y ahora esta apertura de nuevos temas fue muy interesante, y lo último que agregué este último cuatrimestre, que fue al final, les puse un link como una encuesta anónima, a ver de qué opinaban de cómo estaba armada el aula Blackboard, si estaba bien, qué agregarían, qué no agregarían, qué les pareció. Y lo que sí me comentaron muchos era el tema esto de la elección del tema con tanto tiempo antes, con lo cual yo me parece que la primera clase voy a hacer como un paneo de todos los temas, aunque la primera clase nunca te dan bola, pero bueno, como para que vean, porque me comentaban eso, me dice, elegí un tema, me dice, y después vi que había otros que estaban mejor y me hubieran copado elegir ese, pero bueno, es como que por la dinámica de lo que es la cursada, es verdad que para cerrar un trabajo bien hay que elegirlo, más que nada con un ensayo escrito hay que elegirlo con mucho tiempo antes. De antelación. Claro. Es que yo creo que sin duda para mí es como la curva es ascendente, o sea, no tenés como esa meseta, ¿no es cierto? Que a veces pasa eso, que nos pasa que como que arrancan, después como que se estancan, y creo que esto, ¿no? El hecho de todas estas etapas del ciclo de asignatura, de los momentos y todo, creo que eso hizo que esa curva, digamos, sea como siempre ascendente. Porque es como que ellos, viste, si no, es como que tienen mucha información y les falta como procesarlo. Entonces, yo en ese 25% le digo, bueno, poneme la biografía del arquitecto, todo lo que tengas del estilo, todo, haceme un copy and paste ahí si querés. Y te lo lees todo.
Y después, bueno, en el 50, procesámelo un poquito. Claro. En el 100, un poquito más con tu conclusión. Entonces, bueno, como que ahí termina de cerrar. Si no, en el 50 era como que era toda esa información en bruto que no llegaban a terminar de procesar. Me salió la hora de la comida, ¿viste? La procesadora. No, totalmente, totalmente. A mí me parece, digamos, muy interesante, y esto, ¿no? Que también todos hicieron como hincapié en esto de, bueno, de encontrar esta idea de concepto, ¿no? O estos primeros mood board, digamos, como inspiracionales, ¿no? Bueno, digamos, cómo, digamos, esa idea, digamos, que se empieza a gestar después, cómo se puede concretar, la importancia también como de esa venta, ¿no es cierto? Esto que hablaban de, bueno, enfrentarse a un cliente, algo real, digamos, el objetivo es ese, con lo cual me parece que todos estos procesos, digamos, tienen como su resultado gracias a todas estas etapas y a todos los planteos, digamos, que les hacemos nosotros como docentes. No sé si alguien quiere comentar algo más. También, o sea, es un desafío porque capaz que están muy acostumbrados a hago un trabajo, lo entrego y ese trabajo terminó, o esto que hablaban de las etapas, del ejemplo de la piedra, las etapas son correlativas. Si vos tenés tu etapa 2 está mal, estás arrastrando el error. Y ahí también hay algo con los tiempos de entrega, si bien, bueno, esto que decía, yo era más flexible en entender ciertas situaciones de la vida que como comentás, me escribieron alumnos, falleció un familiar o como cosas como de la vida, horribles, y no llegaban a entregar. ¿Qué pasaba? Se atrasaban una etapa y después como que seguían como si nada. Las correcciones no las aplicaban. Entonces se seguía arrastrando el error y después llegaban a la etapa de medio término. No, pero yo hice todas las actividades, sí, pero no hiciste todas las correcciones. Entonces, como esto también de que de elegir está bien, el tema de elegir justamente un tema al principio de la cursada, capaz que sí es como de las cosas que más les cuestan, porque es como, uy, después no lo puedo cambiar y se frustran. Pero el que puedan mantener una linealidad en continuar las etapas como momentos que van pasando y que se integran. No es que hago un trabajo, lo terminé y eso quedó ahí y no lo volví a ver. No, sino que todo es como, yo lo que les decía es, estamos como puliendo todo el trabajo para terminar. Para vender. Claro, para terminar un trabajo articulado, ¿no? Exacto. A mí me pasó algo bonito el semestre pasado. Estaba enseñando, creo que era una asignatura en temas digitales. Y después, y en una de las clases estaba enseñando a construir, a crear tiendas digitales. Entonces, después de la clase, una estudiante me llama al teléfono y me dice, profe, ¿cuánto ya ha terminado sobre el tema? Ya sabían cómo se hacía y todo. Y me llaman al teléfono y me dice, profe, ¿cuánto cobro yo por hacerle una tienda a un amigo? Que le gustó lo que yo hice y mira que yo pues... Tal cual, que lo puedan aplicar. Claro, eso me llenó de satisfacción. Yo dije, vea, no perdí el tiempo, logré que el conocimiento tuviera generación de oportunidades. Que lo puedan ver concretado, ¿no es cierto? Porque quizás piensan que es, bueno, yo les estoy hablando por hablar, pero la idea es eso, o sea, es como acercarlos a ese mundo, digamos, profesional, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que vos decías, sí. De alumnos que, sobre todo antes de la pandemia, de chicos latinoamericanos que quizás me daban más bolilla y cuando venían las familias le hacían todo el recorrido por el casco histórico. De los ¡ay, qué lindo! Claro. Que habíamos visto, le hacían... y lo bueno de esto de la pandemia es que también me pasó con chicos que estaban afuera, que me decían, no, nunca entré, ¿viste? Si es la típica que viajás y ves todo y acá no. ¡Ay, totalmente! Y me pasó eso, me dice, le tenía miedo a entrar a una iglesia, me dice, porque era muy imponente, y la llevé a mi mamá y entré y me encantó y qué sé yo qué, y fue como que bien ahí, ¿viste? Reconocer un poco el patrimonio de tu país también. Claro.
bueno, yo con la materia, la asignatura esa que es de museos, o sea, hay gente que piensa que muerden. Entonces, bueno, entren, ¿no? O sea, o les hago ver otras cosas que, yo digo, ustedes están como tocados por la varita mágica, son especiales, son distintos al común de la gente. Entonces, bueno, uno analice cómo son los colores, cómo son las materialidades, la iluminación, bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Pero que lo puedan caminar y que entras a un museo, no pasa nada, y tratar de acercar, ¿no? Que esa brecha, digamos, no exista. Me pareció interesante la exposición mía del museo. Me pareció interesante la propuesta mía del museo. Sí, sí. Sí, es algo, no sé por qué la palabra museo es como algo, viste, muy de cerrar. Bueno, de hecho, la noche de los museos que se hace acá en Buenos Aires, en Europa se llama la Noche Blanca, es como, tenía que ver con esto de acercar y generar nuevas propuestas para perder el miedo a la gente que acceda a lo que son los museos y demás, y abrir un poco más el patrimonio, ¿no? Exacto. Y esto de hacerlos digitales, ¿no es cierto? De como que esté como más ayornado, más contemporáneo también como digamos, a lo que hoy, digamos, tenemos a disponibilidad, ¿no es cierto? No, la pandemia, los contenidos que abrió la pandemia, no solamente a nivel digitalización de contenido y libros, sino recorridos en 3 dimensiones. Es impresionante. Yo arrancaba la clase con un recorrido virtual de la Cueva de Lascaux en Francia y te metías. Es impresionante, ahí. Sí, los podés caminar. Sí, no, eso es espectacular, que ni siquiera cuando estás ahí, viste, los recorridos de la Capilla Sixtina, que te acercás 5 centímetros. No, eso es impagable. Están muy buenos los usos de la tecnología aplicada a lo que es la parte de patrimonio y museo, es muy interesante eso. Bueno, yo les agradezco a todos, a cada uno por las exposiciones, todas interesantes, creo que todas, como les decía antes, todos nos llevamos algo, digamos, ¿no? Que nos queda como retumbando en la cabeza, que también se pueda como aplicar, y me parece que, digamos, como lo más rescatable es esto, ¿no? De la motivación a los alumnos y este feedback, ¿no? Que siempre estamos como en ese constante, digamos, entendimiento y en el aprendizaje. Así que les agradezco enormemente a todos. Hay 2 preguntas antes de irme. ¿Yo puedo tener acceso a la grabación? Sí, eso yo me olvidé de decirles, Ayelen me va a retar, pero a partir del 15 de septiembre esto va a estar disponible en la web. Todas estas ponencias, todas las demás, de todas las jornadas. ¿Y lo de las certificaciones también después del 15? Eso no sé, Aye. Eso me voy a ocupar yo. Sí, eso me voy a ocupar yo. Voy a mandarles a cada uno el certificado por mail. Pero eso ya va a ser más entrado a agosto porque, bueno, me tengo que sentar a hacer eso. Pero sí, van a tener su certificado. Así que muchas gracias a todos, a todas, por haber estado hoy. Fue muy rica la comisión, la escuché completa, estuvo buenísima. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado.